Mientras acaban de microfonar, yo ahora quitaré el atril para que los veáis a los 5, ¿de acuerdo? No se va a quedar el atril aquí. Vamos a tener dos empresas. Va a estar moderada por Nunci Serrano, gerente del Grupo Serrano Automoción. Deciros que, además de ser miembro de la Junta Directiva, puedes pasar ya si quieres, te sientas en medio. Además de ser miembro de la Junta Directiva, no, todavía no, vamos a aguantar un poquito, ahora os lo doy. Además de ser miembro de la Junta Directiva, ha estado vinculada durante mucho tiempo a la cátedra de Empresa Familiar de la Universidad Miguel Hernández, que llamamos Cátedra Juan Perán Ramos, como sabéis, de Empresa Familiar, ¿de acuerdo? Ha sido su directora durante muchos años y tiene un gran conocimiento tanto como experiencia personal como por haber estudiado y haberse dedicado de manera académica a la empresa familiar. Las empresas que van a acompañarnos, voy a empezar por las que estáis ya sentadas. TM Grupo Inmobiliario es una empresa familiar alicantina con casi 55 años de historia, líder en la promoción, construcción y comercialización de viviendas de turismo residencial en el arco mediterráneo y en el Caribe mexicano, con la construcción de 3 hoteles en Ribera Maya, operados bajo la marca de Fives. La visión emprendedora de la familia y la extensa trayectoria desde su fundación le ha llevado además a abarcar nuevas líneas de negocio como la explotación agrícola y fotovoltaica. Nos acompañan en la mesa Ángeles Serna, licenciada en Económicas, es la presidenta del Consejo de Administración de TM Grupo Inmobiliario. Pasar, Juan y José Juan, sí, sentaros, por favor. De TM Grupo Inmobiliario, presidenta del Consejo de Administración de TM Grupo Inmobiliario, presidenta del Consejo de Familia, directora general de Gobierno Corporativo de la compañía y miembro de la segunda generación. Junto a ella, de TM Grupo Inmobiliario, va a participar también Cristina Serna, abogada en 4 casas, integrante del comité de primos de la familia Serna Lorente, esa figura creo que no ha salido en la anterior conversación, y miembro de la tercera generación de TM Grupo Inmobiliario. Y la otra empresa familiar o familia empresaria, que a veces también ya por los años de existencia han superado el siglo de existencia, fueron premio en una de las galas que hicimos de empresas centenarias. Point es una empresa familiar, como os digo, con más de 100 años de historia. Son una marca de mobiliario de exterior presente en más de 70 países y con una trayectoria de más de 1000 proyectos de hostelería y arquitectura de alta gama. Van a intervenir José Juan Pons, tercera generación, presidente del Consejo de Familia y miembro del Consejo de Administración de Point, y Juan Pons, cuarta generación y director de Point. Vamos a presentar primero 2 vídeos, si os parece, de las 2 empresas y a continuación ya, Nunci, tienes tú la palabra. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. ¿Me ayudáis con esto, por favor? Y así. Venga. ¿Lanzamos los vídeos? Sí.
TM Grupo Inmobiliario nace en 1969 como una promotora de viviendas de primera residencia gracias al sueño de su fundador, José Luis Serna. Con el paso del tiempo, su ilusión y la de todos los que le acompañamos crece. E impulsados por él, nos convertimos en una gran promotora de sueños junto al mar, líderes en turismo residencial. A lo largo de estos años, hemos aprendido que, para vivir, no podemos dejar de soñar, y que hay muchas formas de hacerlo. Soñar con los ojos cerrados es pararse y escuchar, sabiendo que cada cliente tiene un sueño diferente, sea cual sea su nacionalidad o cultura. Es creer en el valor de las personas. Soñar con los ojos cerrados es entender que no se trata de ser una empresa más grande, sino una gran compañía que genere riqueza, empleo y bienestar allá donde vaya, construyendo viviendas de cuidado diseño, con servicios diferenciadores y en localizaciones privilegiadas. Soñar sin fronteras es ampliar nuestros horizontes fuera de nuestro país, yendo mucho más allá, desarrollando proyectos inmobiliarios y hoteleros con alianzas estratégicas. Es ofrecer la excelencia en la atención al cliente, a la altura de las localizaciones más bellas y paradisíacas, como por ejemplo Riviera Maya en México. Soñar con los ojos abiertos es ser prudente y actuar pensando a largo plazo para poder seguir creciendo de forma sostenible. Es entender que hay que mirar al futuro sin miedo para poder conjugarlo en presente y convertirnos así en una de las empresas más solventes del sector. Soñar con lo imposible es saber que luchando de forma honesta podemos cambiar el mundo y entender que la utopía es un camino, no un destino. Es perseguir el buen gobierno y cumplir el compromiso que, como líderes de un sector esencial, tenemos con la sociedad. Soñar con lo imposible es también creer en los sueños de los niños para hacerlos realidad. Hay tantas formas de soñar. Nosotros llevamos 50 años haciéndolo, impulsando cambios, innovando, creciendo, comprometidos con un mundo mejor y promoviendo ilusiones junto al mar. Por eso, decir que hemos vendido 20.000 viviendas a miles de soñadores de todo el planeta sería quedarse muy corto. Porque lo que verdaderamente hemos conseguido es hacer realidad miles de sueños junto al mar. TM Grupo Inmobiliario. Elige tu casa. Elige tu vida. Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Gracias por darme la oportunidad, Maite, Juanjo, de poder compartir esta mesa redonda, esta charla coloquio con estas dos grandes empresas y de alguna manera poder aportar un poquito de conocimiento del que he podido adquirir con el paso de estos casi 14, 15 años dirigiendo, colaborando con la cátedra de la empresa familiar en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la que, ¿qué os voy a decir? El tema estrella es el que nos ocupa hoy, el del relevo generacional. ¿Y por qué precisamente? Pues porque es el que más quizá daña, por decirlo de alguna manera, la continuidad de la empresa familiar, que es el objetivo número uno de una empresa familiar. Su continuidad, su relevo del legado familiar y donde creo que todas las empresas tenemos que poner el foco para poder superarlo y poder, como ha dicho Maite antes, pues estar cerca de lo que otros países viven de manera exitosa. ¿Por qué no? Si somos un país con un tejido empresarial familiar tan elevado como ha indicado previamente Maite, que el 90% de las empresas en España sean empresas familiares, es un verdadero lujo. Qué pena que solo un 10% terminen siendo las que continúen más allá de la tercera generación. Y además, poniendo un poquito más de dato a estos que ha aportado Maite inicialmente, deciros que, bueno, que solamente un 2,6% de ese 90% de empresas familiares del tejido empresarial español se encuentran en cuarta generación, solo un 2,6%, y un 7,4%, un poquitín más escasamente, en las de tercera generación.
Por tanto, algo hay que hacer, ¿no? En ese sentido, tenemos que analizar, resolver y, ¿por qué no hablar, como decía don Rafael Bernabéu, con libertad y con claridad de que la unión de los dos entes, familia, empresa, pues hace que la particularidad que traen los sentimientos, las emociones, pues hagan que se generen conflictos que yo creo que son necesarios y que bien gestionados pueden convertirse incluso en una fortaleza dentro de las empresas familiares y darle la vuelta de algún modo para que esas empresas familiares continúen generación tras generación. Por tanto, no escondamos que hay conflictos, como en cualquier empresa, pero un poquito más agudizados por la parte sentimental que conlleva las familias, y démosles las vueltas para solucionarlo. Por tanto, el relevo generacional, la sucesión, es efectivamente, como hemos destacado, un gran reto que tenemos que solventar todas las empresas familiares. Sobre esto vamos a tratar hoy, de nuevo con estas dos empresas. Tenemos dos casos que han afrontado además con éxito los relevos generacionales. Estamos en ello, como bien me apunta José Juan, de Muebles Point. Y bueno, por empezar con alguna de ellas, Ángeles, en vuestro caso os encontréis en este momento en segunda generación. ¿Y cuál ha sido el camino que habéis recorrido hasta hoy, Ángeles? Pues primero encantada de estar en Orihuela, que es mi pueblo y el pueblo de Cristina, y es el pueblo de mi padre, el fundador, ¿eh? Entonces, un honor estar aquí en el casino. ¿Cuál es el camino? Pues el camino ha sido larguísimo, ¿no? Y yo diría que, y esto es una teoría mía, que quizás uno de los problemas más importantes que tenemos y que hemos comentado aquí es quizás el malentendido que surge en el sentido de planificar la sucesión, quiere decir elegir un líder, ¿no? O el relevo generacional quiere decir casi exclusivamente elegir a una persona, ¿no? Entonces, esos ámbitos que nos olvidamos a la hora de hablar de estos temas, como son las gestiones emocionales, son parte, desde mi punto de vista, de los errores que cometemos las empresas familiares al no entender en su conjunto lo que significa la sucesión en una empresa familiar, que para mí, más que sucesión, significa planes de continuidad. Entonces, si no entendemos en su conjunto que un plan de continuidad requiere un plan, requiere una reflexión, requiere unos KPIs, requiere unas herramientas y requiere una serie de conocimientos para afrontar con éxito la sucesión, pues quizás nos quedamos con la elección de un líder exclusivamente y las empresas terminan como terminan porque no se aborda en su conjunto lo que significa la sucesión en una empresa familiar. En nuestro caso, el plan de continuidad, como me gusta a mí llamarlo, pues afortunadamente tuvimos una ayuda importantísima de mi padre, que ya hace 30 años, cuando éramos muy jovencitos, ya nos empezó a inculcar o hizo intentonas de meternos en reuniones de protocolo familiar, por supuesto fallidas, porque con 30 años a nadie le interesa hablar de asuntos de protocolo familiar y por tanto ese protocolo no llegó a ningún sitio, ¿no? Pero es verdad que eso pues crea cultura, crea formación, crea desde muy joven, pues esto hay una cosa aquí que hay que hacer, mi padre se empeña en llevarnos a esta reunión, pero en fin. Entonces, es verdad que mi padre dio pasos importantísimos en la generación de órganos de gobierno. Fue él el que creó el Consejo de Familia y el Consejo de Administración. Fue él el que con él aprobamos el segundo protocolo familiar. Este sí que tuvo éxito, afortunadamente. Y fue él, estando él en la primera etapa que yo llamo de los planes de continuidad, el que nosotros teníamos un directivo no familiar, que ha sido el que ha acompañado a mi padre en toda su trayectoria profesional de más de 40 años, que todavía está en activo, que es nuestro queridísimo Abel García, que forma parte de la familia. Fue él el que dio el primer paso para cambiar el organigrama y nombrarse el presidente, a Abel vicepresidente y a Pablo director general en ese momento, ¿no? Pero desafortunadamente nosotros ocupábamos áreas de gestión dentro de la compañía, ¿no? Direcciones dentro de la compañía. Esa fue la primera etapa que afortunadamente le dio tiempo a hacer. Murió de repente y no pudimos abordar la segunda etapa del plan de continuidad, que son ya los cambios internos en el Consejo de Administración, donde
A mí me nombraron presidente del Consejo de Administración, a mi hermano Pablo consejero delegado, y constituimos unas holdings de separación de distintas unidades de negocio. Y en la tercera etapa, que es la que estamos ahora, pues es en la etapa de institucionalización de los órganos de gobierno y de volver a reactualizar el plan estratégico familiar. Muy bien. Y José Juan, la familia Pons, que habéis superado el siglo de existencia. Yo recuerdo cuando tuve que leer un libro para dar la clase de las familias centenarias exitosas, cuáles eran sus secretos. Y claro, no hay nunca ni 2 ni 3 factores, hay multitud de factores que se unen, ¿no? De adelante, mi enhorabuena. Y bueno, ya pertenecéis a ese grupo de empresas familiares exitosas, excepcionales, diría yo. ¿En qué generación estabais? Ahora mismo conviviendo en la cuarta, ¿no? De la tercera a la cuarta. ¿Me oís? ¿Me oís? No, poquito. No. Ahora sí. Tercera y cuarta generación estamos, sí. ¿Y cómo habéis conseguido superar con éxito tantos relevos? Como Bueno, es decir… En diferentes épocas, además, sí, claro, en tan claro. diferentes Es decir, épocas. Está muy claro. Todos los empresarios que hay aquí saben que hay que reinventarse continuamente y no hay otro camino. Lo hemos superado, lo superaron mi abuelo, después mi padre, nosotros la tercera generación, que por cierto hemos funcionado casi 15 años con el modelo vuestro, 4 hermanos sin director general, y ha ido bien, pero sí que vimos claro que cuando desaparecíamos nosotros tenía que haber un CEO y un líder, ¿no? Y está aquí, sentado a mi lado, ¿no? Reinventándonos continuamente. Nosotros, pues mira, mi abuelo, fijaros la historia, mi abuelo con 15 años su padre lo mandó a Argentina. Este hombre aprendió el oficio de cestería, de artesanía cestera allí. Tuvo una cestería en Montevideo y alrededor del año 18 se volvió a España. Se casó, vino a Gata, a su pueblo, porque él quería vivir en su pueblo, montó un taller y buscó socios, montó un taller y en el año 36 ya tenía 100 trabajadores, haciendo muebles de mimbre, estos sillones de las terrazas de los balnearios y tal. Luego mi padre, bueno, mi abuelo murió con 63 años, mi padre era farmacéutico, pero la fábrica era su ADN, ¿no? Y cogió el relevo, le dio un gran impulso al tema exportación. Hoy nosotros estamos exportando en 70 países en todo el mundo. En los años 80, no antes, en los años 70, hacia el 71, 72, la empresa tenía en Estados Unidos 10 o 12 hombres montando estantes porque con la crisis del petróleo empezó a ser los fletes caros, entonces mandábamos desmontado y montábamos allí, reinventándonos continuamente. Luego nosotros, pues de la mano del diseño, el diseño fue el gran motor de innovación en nuestra empresa, ¿no? Y empezamos a utilizar otros materiales, como habéis visto en el vídeo, teca, aluminio. Salimos al mundo del mueble exterior y durante estos años mis 3 hermanos y yo hemos gestionado la empresa con el modelo. Yo cuando lo has dicho digo, se me ha abierto el corazón, hombre, porque es un modelo que no es muy normal, ¿no? Y que exige mucha comunicación entre hermanos sobre todo, ¿no? Yo creo que es un modelo, yo no sé, nosotros en el protocolo establecimos es decir, que quisimos romper un poco ese modelo porque el problema que vemos en las empresas familiares donde los socios están gestionando es el control de la gestión. Porque claro, yo le digo a mi hermano que algo no está funcionando y él me dice, y eso tú y yo tampoco. Y hemos empatado, X. Y el problema se mete en un cajón y no se resuelve. Entonces, nosotros sí que utilizamos, y voy al hilo de la pregunta para no alargarme, sí que nos vino muy bien una asesoría externa que estaba sentada en el Consejo y que nos arbitraba a los 4. De forma que, bueno, el control lo ejercía la asesoría externa y nos obligábamos todos a cumplir un poco todas las directrices que nos automarcábamos nosotros en el Consejo y los objetivos, ¿no?
Después, pues hombre, ha ido pasando el tiempo, de la mano del diseño hemos conseguido muchos éxitos, estamos vendiendo en todo el mundo, haciendo hoteles, que por cierto te tengo que vender muebles, así lo digo delante de todos para que... bueno, te los venderá Juan. ¿Me has traído el catálogo? No, pero bueno. Me dijiste que me ibas a traer el catálogo. Decir, de la mano del diseño, pues hemos entrado en un mundo de innovación, dimos un paso en Estados Unidos, tenemos una empresa en Estados Unidos, estamos vendiendo muy bien allí, y ahora estamos ya en el proceso de relevo generacional. Yo soy el mayor, yo ejercía un poco el liderazgo dentro de los 4 junto con el asesor externo, pero yo ya estoy jubilado, yo estoy fuera. Concretamente, el modelo que utilicé yo me ocupaba dentro de la fábrica de todo el tema fabricación, diseño, y nosotros, uno de los grandes éxitos, uno de los grandes hitos que nos hizo pegar el salto fue deslocalizarnos de aquí. Sabéis que es un producto artesanal, el producto artesanal aquí, cuando la mano de obra se disparó, no era viable, y entonces nos fuimos a Asia. Y a través de joint ventures empezamos en Filipinas, después en Indonesia, os estoy hablando de hace 40 años. Empezamos en Indonesia, finalmente después en Vietnam, donde hemos tenido una relación muy buena con un joint venture, una sociedad vietnamita en la que estamos muy integrados, y bueno, y ahora seguimos evolucionando, porque ahora nos estamos yendo otra vez a Indonesia con el tema de las maderas, es decir, que reinventándonos continuamente. Fundamentalmente, lo que sí que vimos cuando empezábamos cuando yo dejé el modelo que usé yo fue el siguiente, que es lo que os quería decir, perdonad. Yo me busqué una persona que me sustituyera a mí en la función, digamos, de mi gestión en la empresa, fabricación, producción, diseño y operaciones, ¿no? Me busqué un ingeniero, lo puse a mi lado, estuvo 2 años conmigo, hicimos un contrato de sustitución, de forma que yo después me jubilaba y él ocupaba mi lugar. Este hombre estuvo de prueba, no es de la familia, y ahora hoy es el director de fabricación. Yo me retiré, sigo en el consejo, sigo ayudando a este señor en lo que me pide, pero yo me retiré, ¿no? Y ese modelo es el que hemos utilizado mucho. Es decir, dentro del consejo en estos momentos el director financiero no es de la familia, el CEO Juan sí que es de la familia, pero lo planificamos y dijimos, bueno, nosotros nos vamos yendo, aquí tiene que haber un líder, un cabeza que gestione todo, y vamos a organizar, hicimos el protocolo familiar, del que ahora supongo que hablaremos después, ¿no? Pero simplemente yéndonos y dando pasos a gente nueva formada, eso sí que está claro. Cuando yo soy ingeniero, yo terminé la carrera y me sentaron en la silla y ya está, pero a este señor le preguntamos primero si quería venir a la empresa, y cuando dijo que sí, él mismo dijo, pues sí, pero yo quiero formarme. Ha estado 3 años trabajando en una consultora, 3 en Madrid, ¿no? Casi 4, una consultora en Madrid. Después él quiso hacer un máster de estos internacionales de mucho nivel, y lo ha hecho, lo terminó. Después dijo, yo es que de tema de venta electrónica no estoy muy fuerte, yo quiero trabajar 6 meses en Frankfurt en una empresa que tal. Ya está. Y luego pues se incorporó a la empresa y aquí está, ¿no? Ahora estamos en el proceso de que van a ir saliendo los otros miembros, mis hermanos, que uno ocupa la dirección comercial de toda la zona de España hacia Oriente y el otro de España hasta Occidente, y estamos tratando de sustituirnos a nosotros mismos. ¿Qué nos sustituiremos? Bueno, yo tengo un hijo también que está en la empresa, que está en comercial, que puede ocupar el puesto de uno de mis hermanos o no, ya veremos, Tiene experiencia, pero ya veremos, ya decidiremos. Y estamos en ese proceso de sustituirnos a nosotros mismos desde el punto de vista ejecutivo, ¿no? Desde el punto de vista
digamos, de control de Consejo de Administración, me imagino que después hablaremos de ese tema. Pues sí, si no, me estás robando las preguntas que te quería hacer. Vale, disculpa. Es súper interesante y no te quería cortar, pero un Vale, poco lo que quería precisamente preguntaros era cómo os habéis organizado, Ángeles, José Juan, un poco en el relevo ya de donde estáis actualmente, cómo habéis vivido ese relevo generacional vosotros y de alguna manera cómo lo estáis organizando ahora para que esos dos sistemas familia-empresa confluyan con éxito para darle continuidad a la empresa familiar. ¿Y qué órganos de gobierno, qué estructuras tenéis ahora mismo en la empresa para que todo ayude a ese fin? Pues nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo de forma bastante intensa en todo lo que significa el gobierno corporativo de la compañía, ¿no? Yo creo firmemente, como ha dicho Maite, que si no sé si era el 10% de las empresas no pasan a tercera generación y si no recuerdo mal, el 4% no pasa a ser centenaria, solamente el 4%, si no recuerdo el porcentaje, no pasa a ser empresa centenaria. Me parece que una de las razones es la falta de estructuras de órganos de gobierno, ¿no?, que define la clave para pasar a ser centenaria, desde el punto de vista de las encuestas y desde mi punto de vista también. ¿Por qué son tan importantes las estructuras de gobierno para la continuidad de las empresas familiares, para los planes de continuidad? Primero porque se consensúa, primero porque se definen las funciones, indudablemente se definen los roles, se ejerce el liderazgo, se actualiza la misión y la visión de valores, es decir, los tres ejes de misión, visión, valores, roles, liderazgo y órganos de gobierno, con unas estructuras de gobierno corporativas sólidas, permite ir avanzando conforme avanza el ciclo vital de los familiares y la sociedad y la marcha de la empresa, ¿no? Entonces, en estos momentos, el Consejo de Administración funciona. Hemos hecho los reglamentos del Consejo de Administración, el reglamento del Consejo de Familia. Yo soy la presidenta del Consejo de Familia. Hemos dedicado un área precisamente a motorizar todos esos aspectos de órganos de gobierno y planes de continuidad que no tienen fin, puesto que la misión, visión, valores cambia dependiendo de las generaciones o el prisma que tiene que dar. Detalles, el prisma que tiene que dar cada generación es el suyo propio, por tanto hay que someter a reflexión y debate de forma continuada esta misión y visión de valores para ver si siguen impulsando de la misma manera, ¿no? Ahora estamos en segunda generación, con el paso a la tercera generación instauramos el comité de primos para, independientemente de que ellos si quieren trabajar o no trabajar, porque esta no es dentro de la empresa, que esto no es del todo lo más relevante, accionistas van a ser, por tanto pasa a ser fundamental el convertirlos desde el inicio en accionistas responsables y darles todas las funciones y toda la formación e información desde el inicio a la tercera generación y al comité de primos sobre la empresa familiar, porque tú no puedes desaparecer de la empresa, no estar al tanto del día a día ni de tu propia historia de sucesión si previamente no ha ido calando poco a poco en esas reuniones todo lo que significa ser una empresa familiar, ¿no? Entonces, ahora estamos trabajando de forma dura dentro del área de gobierno corporativo continuamente en la redacción de políticas corporativas que desde mi punto de vista es como se intentan evitar los conflictos, porque un conflicto existe porque algo no se ha hablado, y algo no se ha hablado porque no te has sentado a la mesa a definir una política corporativa de cómo vamos a actuar en caso de que esto ocurra, ¿no? Una política corporativa consensuada sobre los temas que son fundamentales para la familia. Entonces, en resumidas cuentas, pues tenemos el Consejo de Administración, que estamos trabajando los protocolos, el Consejo de Familia, el Comité de Primos, y ya vamos por la tercera generación del protocolo familiar, ¿no? Los protocolos son vivos, es decir, porque el primero no lo llegamos a firmar. El segundo, y esto suele suceder mucho en las empresas familiares, se metió directamente en un cajón. Y esto es así, quien diga que ha hecho un protocolo y con eso lo tiene todo hecho, nada más lejos de la realidad.
El segundo fue directamente a un cajón. ¿Por qué? Porque si no hay nadie que se ocupe, que motorice el asunto y que impulse, va al cajón. El que fue en serio fue a la tercera bala vencida, que fue el tercer protocolo que firmamos en 2015 y que ya hemos actualizado en distintas ocasiones. ¿Ya habéis recibido ayuda externa? Hemos recibido ayuda externa, sí, en todas las ocasiones. Tanto en el Consejo de Familia tenemos unos asesores familiares, tanto en el Consejo de Administración hay externos, como en el Comité de Primos, por supuesto, está el director de Family Office y también hay un asesor que intenta motorizar, y la redacción propiamente dicha, claro, del protocolo, o ahora que en estos momentos estamos redactando el Plan Estratégico Familiar, sí lo hace un especialista en la materia, claro. Sí, es importante porque para poder salir un poco de la ecuación de los sentimientos, tener personal externo que pueda mirar desde fuera, como decía antes Eduardo, que no sabe ni lo que ha hablado el primo, pues resta un poco de piel fina, ¿no?, a la hora de poder hacer una estrategia común con todas las opiniones, pero sin que haya choques. Vosotros también lo habéis llevado, antes estábamos hablando, José Juan, de que lo habéis ido organizando todo de una manera muy natural, si bien al final habéis también precisado un poquito de ayuda externa para poder encaminar y organizar este relevo generacional. ¿No es así, José Juan? Sí, nosotros de forma natural, empecé yo a decir, bueno, oye, yo ya tengo una edad y me tengo que ir, y además esto hay que planificarlo, ¿no? Y lo planificamos así, con la ayuda de una asesoría externa, y perfectamente es verdad que el protocolo nuestro lo tenemos hace 4 años, ha servido solo para que yo me desaparezca un poco de la gestión directa de la empresa, pero hay una serie de condiciones importantes que después las comentaremos, ¿no? Sí, hemos trabajado con una asesoría externa que nos ha ayudado mucho, evidentemente. ¿Y qué órganos de gobierno tenéis vosotros? Bien, nosotros tenemos en el protocolo hay el Consejo de Familia, en el que están, nosotros somos 4 hermanos, ¿no? Las 4 ramas de la familia, y hay una cosa que los asesores nos dijeron, mira, hay 4 ramas. No podemos mezclar, o sea, cada rama es un compartimento estanco, porque tú tienes tu mujer, tus hijos, y eso está ahí. Y este está aquí, este está aquí, este está aquí. De forma que, si hay problemas aquí, estos problemas se quedan ahí, no llegan arriba. Entonces, esas 4 ramas, que somos los cuatro hermanos, hay en el Consejo de Familia 2 miembros, 2 hijos elegidos por cada rama, más el cabeza de familia. Y estos reciben información del CEO, de cómo está la empresa periódicamente, toda la información de tal, y luego, porque en las familias pasan cosas, y algunas raras, ¿no? Luego, esa información, si ellos deciden llevarla a los otros miembros de la familia, los llevan, y si no, no. Yo recuerdo que mi hermano un día me dijo, oye, que yo hay cosas que no quiero que mi mujer sepa de aquí. Y está en su derecho, evidentemente, porque es que si decimos que ganamos demasiado dinero, va a querer que compre un piso en Valencia. Yo no quiero piso. Así, os quiero decir que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, preservamos un poco el decir, bueno, pues cada rama de familia que haga lo que tenga que hacer, y estos forman parte del Consejo de Familia. Después en la empresa está el Consejo de Administración, porque al final nosotros nos propusimos un tema muy claro, que es lo que nos planteó el asesor clarísimamente. A ver, ¿qué estamos preservando aquí? Como en derecho, ¿no? ¿Cuál es el bien a preservar? Pues la empresa, pues vale, vamos a preservar la empresa. La familia tiene que tener muy claro que tiene que preservar la empresa. Y en la medida en que la empresa funcione, la familia funcionará. Si por preservar a la familia matamos la gallina, pues nos quedamos sin huevos. Así de claro. Entonces, pues claro, empezamos a establecer cordones sanitarios en el protocolo familiar, cordones sanitarios que además son una higiene buenísima para que la empresa funcione, ¿no? Entonces tenemos un Consejo de Administración en el que estamos los cuatro hermanos, más el CEO y los directores ejecutivos de la empresa, y luego ya hay los consejos de dirección que ya son funcionamiento interno de la empresa. ¿Qué
¿Qué cordones sanitarios? ¿Te hablo ya de los cordones sanitarios o es la siguiente pregunta? Bueno, estábamos hablando de la organización. Sí. Mira, nosotros establecimos muy claro, yo creo que eso en casi todos los protocolos familiares aparece, los cónyuges no pueden trabajar en la empresa. Esas son reglas del protocolo que habéis establecido, Sí, ¿no, sí. Juan? ¿Te parece? Los cuñados no pueden trabajar en la empresa y hay formas para darles trabajo en otro sitio. Los miembros directos de la familia tienen un puesto de trabajo en función de su nivel. Yo tengo un sobrino que va con una furgoneta. De eso iba a preguntaros, Y es José hijo Juan. de mi hermano, es decir, pero no tiene estudio, no tiene la capacidad y el hombre, pues, y es igual de digno que el director general, evidentemente, ¿no? Eso sí, ahora, las mujeres de los primos, pues tampoco, no, es decir, los familiares directos tienen el puesto de trabajo garantizado en la empresa, los indirectos y los políticos, digamos, no, está prohibido que trabajen en la empresa. Luego, es decir, en los cargos de dirección, por supuesto, hay una serie de condiciones que las pusimos en el protocolo, Es lo que te iba a decir, evidentemente. José Juan, el plan, la formación, ¿qué papel ha jugado? Total, esta organización? Es importante. total. Es decir, mira, yo eso desde mi padre. Yo estudié industriales, ingeniero industrial, porque mi padre quería que yo organizara la fábrica. Así de claro. Yo terminé la carrera. Lo que pasa es que terminé la carrera, se murió y me cayó todo encima, ¿no? Este señor ha estudiado industriales. Es decir, no puede haber encargos de dirección gente que no tenga estudios superiores, másters, eso está escrito, ¿eh? Estudios superiores, másters y experiencia fuera. Fundamental, ¿no? Eso sí, claro. No podemos, es decir, es preferible que los miembros de la familia se vayan fuera, como en el caso tuyo, ¿no? Tú estás trabajando en una empresa. Sí, precisamente quería darle un poquito ahora la palabra Sí. a la generación actual, porque de alguna manera vosotros estáis llevando una relación diferente con la empresa familiar desde fuera y desde dentro. Y me interesa muchísimo conocer cómo lo estáis viviendo. ¿Cómo estáis de espectadores o cómo estáis participando y de alguna manera tener diferentes versiones de vivir la incorporación posible a una empresa familiar? Empieza tú, Cristina. Pues sí, se me escucha, ¿no? Sí. Vale. Efectivamente, yo estoy ahora mismo fuera de la empresa familiar, con vistas a futuro quizá a incorporarme. Pero eso no significa que desde la empresa familiar me siguen formando, como decía mi tía Ángeles, desde el comité de primos, como seguimos participando de alguna forma más indirecta dentro de la empresa. Pues desde el comité de primos, ya desde que tenemos 15 años, tenemos unos asesores externos, el director de Family Office, y 2 veces al año nos reunimos con un orden del día, todo muy planificado, y se nos van contando un poco las novedades de la empresa, los documentos corporativos que tiene, que está creando, entonces los leemos, trasladamos también nuestras inquietudes. Y luego, pues justamente en el último comité que tuvimos, pues hasta hicimos un simulacro de consejo de familia, es decir, para que ya desde jóvenes sepamos cómo funciona, ¿no? Aunque no estemos dentro, pues sabemos qué es lo que están haciendo pues, nuestro padre, nuestros tíos y demás familiares. Y luego pues también estamos participando en el resto de eventos que organiza la familia, pues el Día del Fundador, pues se recuerda siempre a nuestro abuelo y siempre es muy bueno porque vemos a trabajadores que llevan muchísimos años dentro de la empresa y ves cómo se comparten esos valores, es decir, existen y realmente funcionan como inspiración para ti y también te dan orgullo. Y luego pues el Family Day, ¿no? En el que se reúnen todas las familias y puedes ver que efectivamente existe una cohesión dentro. ¿Y desde dentro, Juan? Bueno, yo estoy ahora ocupando un cargo de dirección en Point. Yo, bueno, por contar un poco la historia, desde siempre nos han inculcado a nosotros, la familia, pues la pasión por la historia que tiene nuestra empresa ya centenaria y la tradición que tiene, la pasión por la empresa. Yo decidí trabajar un tiempo fuera después de estudiar para formarme un poco más.
pero cuando se presentó la oportunidad de entrar a trabajar, me lancé de cabeza y ahora estoy ocupando un cargo de dirección mientras estamos ahora haciendo la transición, porque mi padre y mi tío pues están llevando aún ventas dentro de la empresa. Y eso que puede a lo mejor parecer muy complicado de compaginar desde fuera, yo creo que con muy buena comunicación puede ser algo muy potente y muy positivo. Yo creo que es el mensaje que tenemos que dar, que si tenemos claro, como comentaba Pepe, que el preservar la empresa o que la empresa vaya bien es el objetivo común de todos, si trabajamos o nos comunicamos bien, pues es algo que es muy potente, porque la generación aporta una cosa. O sea, y nosotros los jóvenes tenemos que saber que aportamos cosas nuevas que los mayores a lo mejor no pueden aportar, y los mayores también saberlo. Entonces, yo no puedo tomar decisiones unilaterales porque mi responsabilidad es pedir opinión, preguntar, entender cuál es la posición del resto de gente, pero también saber que ya tengo la responsabilidad de que las decisiones que tomemos pues tengan el efecto adecuado. ¿Y tienes cierto vértigo a asumir la responsabilidad presente y futura del relevo de la empresa familiar? Pues yo creo que es más la motivación o el orgullo, que cuando comentaba el señor Muga el tema del orgullo y de la responsabilidad, yo me sentí identificado un poco en ese aspecto. Y la pasión, yo creo que eso supera la responsabilidad, y además el poder estar también tan cerca de la generación anterior pues ayuda a aprender de ellos y no tener tanto peso, digamos, o sentir tanto el peso de la responsabilidad. Ángeles, José Juan, sois de alguna manera empresas familiares y ejemplares. La existencia de esos valores que estáis mencionando constantemente y que habéis definido y que ha venido de alguna manera trasladándose generación tras generación, ¿cómo han influido para poder motivar a la familia, a los miembros familiares de las siguientes generaciones en el proyecto empresarial y de alguna manera comprometerles, ¿no? Porque es posible que se dé la situación donde la gente joven de las siguientes generaciones pongan su vista en otros negocios. ¿Cómo habéis hecho que esos valores calen y que sirvan para atraerles, para motivarles? ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, todavía no sabemos si han calado y si los vamos a traer. Exacto. Bueno, no, sí, pero bueno, obviamente ellos han vivido desde pequeños en su educación y con sus padres el esfuerzo y los valores de la empresa familiar, ¿no? El proyecto compartido de la misión y de la visión es ineludible, es decir, es imposible la continuidad de una empresa familiar si no compartes un proyecto. Es pasar del yo individual al que denominamos el yo colectivo con la misión y con la visión compartida, ¿no? Es radicalmente dificilísimo continuar con valores tan disonantes, ¿no? Por lo tanto, si una empresa tiene años a sus espaldas, desde luego, aunque no esté escrito, es que los valores le respaldan, y los valores compartidos. Entonces, desde ese punto de vista, es verdad que las empresas familiares compartimos valores comunes, ¿no? No es que cada uno tenga sus valores, porque la visión a largo plazo, desde luego, y la continuidad, y estar hablando de estas cosas, pues ya muestra cuál es uno de los valores fundamentales de la empresa familiar, que es la visión a largo plazo. Desde luego somos partidarios de la solvencia financiera, no nos gusta demasiado endeudarnos, somos emprendedores, esto es otro de los valores de la empresa familiar, eso significa internacionalización en nuestro caso, desde hace muchísimo tiempo. Y tenemos amplia vocación de servicio en general a todos los grupos de interés y en particular a los clientes, ¿no? Los clientes son parte de nuestra familia, como si decimos, ¿no? Entonces, en general, los valores de las empresas familiares que van ligadas a un apellido o a una trayectoria en este caso, Serna Lorente, pues son indudablemente compartidos porque los has visto en el fundador y porque los has visto sobre todo en la segunda generación. Ahora, la dificultad conforme va habiendo más generaciones, la tercera, la cuarta y la quinta, es el hilo conductor de lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Entonces, la formación en valores al comité de primos y a los siguientes comités y en la misión compartida, todo el trabajo que se haga ahí es poco, ¿no? Porque esa visión y valores compartidos
va a ser lo que nos va a hacer la continuidad de la empresa familiar y bien llevado se va a trasladar a toda la organización y además va a ser parte del activo empresarial. Ya es parte del activo empresarial los valores de la familia empresaria. Por tanto, debemos de hacer lo posible para formar en valores y además continuamente, y ya si les atrae el proyecto o no les atrae el proyecto, como decimos nosotros en TM, en relación al comité de primos, educación y mundo. Educación y mundo, y luego cada cual elegirá si desea trabajar, si no desea trabajar, o si finalmente quiere hacer todo otro proyecto por su cuenta, pero sin lugar a dudas va a ser accionista. Por tanto, es ineludible. La formación es sí o sí, porque accionista responsable desde luego va a tener que ser, o al menos tratamos de que sea así. Y José Juan, en vuestro caso me imagino que exactamente igual. Lo que ha dicho Ángeles es una verdad importante. Tenemos todos valores comunes, pero en vuestro caso, ¿qué valores os han caracterizado más y habéis tenido que perpetuar? Te explico, nosotros en la tercera generación la fábrica era como nuestra casa. Era no sabías dónde empezaba casa y dónde terminaba la fábrica. Nosotros hemos vivido todos los problemas de la empresa de una forma total en casa. Claro, sobre todo cuando ha habido crisis, que las crisis son una vacuna impresionante para las empresas familiares, porque cuando le ven las orejas al lobo, la gente entonces empieza a tocarse el bolsillo y decir, ostras, ¿y a mí qué me va a costar? Entonces eso vacuna y exige mucha prudencia, te hace que todo el mundo empiece a valorar realmente lo que tiene, ¿no? Nosotros eso lo hemos vivido en casa pues, desde niños siempre todos, o como te decía. Claro, lo ha comentado ella, la cuarta generación ya es otro tema, porque han vivido de otra forma, son todos, formación tienen todos son universitarios, pero ya han vivido la empresa de otra manera, unos tienen una edad mayor y otros son más pequeños. Entonces ahí sí que yo voy a contar una anécdota, me gusta contar anécdotas. O sea, el gran papel que jugó mi madre, por ejemplo, mi padre murió hace muchos años, pero mi madre nos invitaba a comer todos los sábados a todos y a todas, claro. Porque claro, vosotros imaginaros 4 hijos, 4 nueras, cada uno de su padre y de su madre, y todos los primos. Y claro, ella lo que hacía era unirnos. Como además cocinaba muy bien, nos conquistaba por el estómago de una forma absoluta. Y estos estaban locos por ir a comer a casa de la yaya los sábados por la mañana, ¿no? De hecho, murió y nosotros seguimos haciéndolo, pues porque es una forma de unirnos, que al final es un poco lo que estás hablando, la pasión, todo eso se mantiene si la familia está unida, si estamos todos juntos. Y luego establecemos cordones para que los problemas no lleguen a afectar a la empresa. Pero la unión es total y esa pasión, como dice Juan, se vive, pues la vive toda la familia, ¿no? ¿Cómo? Pues estando juntos. Claro, a medida que se van haciendo mayores, pues mira, la hermana de él está en Holanda y es dentista, mi hija está en Madrid y es farmacéutica, tal, cada uno ya se va yendo por su vida, pero la fábrica está ahí, la empresa está ahí, ¿no? Y como tú dices, van a ser accionistas todos, ¿no? Nosotros estamos ahora en el primer paso, se empiezan a incorporar, ¿no? Mi hijo y él son, bueno, y Alex son los 3, hay 3 miembros de la cuarta generación de la empresa. Los otros o están estudiando o están todavía, o están trabajando ya fuera, ¿no? Pero ese sentido de unidad familiar sí que lo tienen, ¿no? Que esto es importante, ¿no? Porque eso hace que esa pasión, ese intangible que tenemos las empresas familiares, eso que decía Eduardo, pues esté ahí, esté presente, ¿no? En la gestión de la empresa. Las empresas familiares longevas se caracterizan fundamentalmente porque tienen lo que podemos denominar buena comunicación. Sí. Buena, porque comunicación hay mucha, pero buena comunicación, pues desgraciadamente escasea a veces en las empresas y en las familias. De manera interna, pero también de manera externa, la comunicación está en vuestra generación, en la de Cristina, en la de Juan, jugando un papel muy relevante.
Ahora es absolutamente diferente la manera de comunicar de puertas afuera y seguramente también está influyendo un poquito de puertas adentro como miembros de empresa familiar. ¿Qué pensáis, qué aportáis las nuevas generaciones en este aspecto tan relevante como es la comunicación? Bueno, es evidente que hay nuevas maneras de comunicarnos tanto nosotros internamente como con los clientes o proveedores y demás partes interesadas. Yo creo que nuestra empresa es algo que la generación anterior también lo tiene muy claro y lo había puesto muy en marcha. Y lo que tenemos que hacer los jóvenes es pues, impulsarlo y encargarnos de que esto esté lo más actualizado posible. Comunicar que somos una empresa familiar y que tenemos toda esta historia y que tenemos idea o que el objetivo es que vivamos 100 años más, es algo muy importante que lo tenemos, sobre todo los primos que estamos, lo tiene todo el equipo de la empresa interiorizado, pero el equipo de los 3 primos que estamos, pues entre nosotros tenemos muy buena comunicación y también lo intentamos nosotros ser la cara visible muchas veces de la empresa de cara, pues por ejemplo, con los clientes. Me comentaba un socio comercial en la última feria que estuvimos y decía, oye, da gusto veros porque yo sé que aquí hay estabilidad. Yo sé que aquí no va a venir un grupo inversor que va a cambiar las tornas de esto rápidamente, sino que estaba hablando con mi primo, con el hijo de Pepe y conmigo. Y decía, yo sé que vosotros estáis ahí, entonces esto me da a mí tranquilidad para seguir trabajando con vosotros. Yo creo que eso es súper importante frente a pues, grupos más grandes o fondos de inversión que a lo mejor tienen más potencia pero no tienen estos valores que tenemos nosotros. Cristina. Sí, como decía Juan, estoy bastante de acuerdo en que yo creo que tenemos que, como personas, ¿no? las nuevas generaciones, personas jóvenes, que yo creo que vamos aportando muchas ideas, me parece que cada vez se hace un poco más difícil, a veces se puede hacer difícil el quedarte en casa. Es decir, yo creo que sí, tenemos mucha formación, tenemos muchas oportunidades, entonces es completamente normal, ¿no? Que queramos salir al extranjero, tener nuestras experiencias, pero creo que luego ser capaces de ver lo que tenemos en casa creo que es muy clave y además transmitírselo al resto de gente, decirle al resto de nuestra comunidad, mirad lo que hace la empresa familiar, o sea, es digamos, una apuesta potente, es segura y probablemente te podría traer hasta más alegrías que pues, estar de multinacional en multinacional, ¿no? Entonces yo creo que como nuevas generaciones tenemos que también ser capaces de transmitir eso, de apostar y enseñarle a nuestros círculos que la empresa familiar es una apuesta buenísima. Y en esa convivencia armónica que tiene que haber entre las distintas generaciones, ¿cómo lleváis a cabo la comunicación? ¿Cómo convivís los primos, los hermanos, con además la siguiente generación que a veces pertenecen a épocas diferentes, con ideales diferentes? Ahora está habiendo un movimiento social muy importante. Parece que se vayan a truncar un poco la herencia de los valores fuertes que detallaba Ángeles antes y que también tiene obviamente la familia Point. ¿Cómo los vivís? ¿Cómo organizáis esa comunicación para conseguir esa convivencia armónica? Bueno, yo creo que desde fuera, siendo integrante todavía desde fuera, junto con mis primos, mi hermana, yo creo que existe esa comunicación primero desde casa, en nuestros encuentros familiares, obviamente, estamos muy unidos, pero luego, aparte, como adelantaba, en el comité de primos, que sí o sí nos vamos a ver varias veces al año, sí o sí vamos a trasladar esas inquietudes y luego, bueno, pues siempre se nos pasan encuestas donde ellos nos están preguntando, ¿no? Nuestros familiares nos están preguntando, oye, ¿cómo veis esto? ¿Qué aportaríais? ¿Qué mejoraríais? ¿No? Y nosotros, pues de esa forma, aunque no estemos trabajando dentro, ya le estamos expresando, ya estamos dando propuestas de mejora, de, oye, estamos interesados en formarnos en este sentido, queremos ver más de lo otro. Entonces, yo creo que hay una comunicación bastante fluida. En vuestro caso, Juan, me habías comentado que ya estabas con primos de tu misma generación hablando. Yo creo que, bueno, diferenciaría entre los que estamos en la empresa y los que no están involucrados en la empresa. Entre los que estamos en la empresa, la comunicación es súper fluida porque tiene que ser súper fluida
y tenemos, independientemente de la posición, pues que aportar ideas, sugerencias, estar informados de todo lo que se hace, más incluso que con el resto de empleados. Digamos que la jerarquía ahí en ese sentido, en el sentido de la comunicación, se rompe totalmente. Con el resto de primos, pues también tenemos, no del detalle, pero sí de los hitos importantes que va teniendo la empresa, pues se les va informando para que estén al corriente. De las cosas chulas, es decir, no de las cosas técnicas o de las cosas internas, digamos, del día a día. Yo creo que eso también juega un papel muy importante entre primos, pero también la generación anterior, en canalizar también toda esa... ¿Y lo hacéis en algunos foros especiales, en algunos de los órganos de gobierno, Consejo de Familia, o en encuentros que vosotros provocáis para que se puedan llevar a cabo esas interacciones, o lo hacéis de una manera informal? Se hace principalmente en el Consejo de Familia y de manera informal, obviamente. Pues, por ejemplo, si vamos a la Feria del Mueble de Valencia, pues todo el mundo sabe que vamos a la Feria del Mueble de Valencia, están súper invitados a venir, vienen a verla, pasar el día con nosotros. Entonces, ese tipo, las actividades que se hacen cerca, pues está todo el mundo invitado a participar y a ser parte de la familia y de la empresa en esos eventos. Qué importante es, por los gestos que me haces, José Juan, la escucha activa, ¿no? Y más ahora que nunca, que todo está cambiando tan rapidísimamente y donde vosotros pues sois, yo creo que los garantes de que el futuro de las empresas adquiera pues esas novedades, ¿no? Del mercado, del tipo de trato con el cliente. Es importantísimo, Ángeles, José Juan, la escucha activa en estos foros, ¿no? Claro. A la gente joven. No, desde luego, darles voz y darles esos órganos de gobierno como la herramienta para potenciar la comunicación, porque para mí es importantísimo precisamente que tengan ese vehículo y esa herramienta para que hablen, para que se expresen y para que se escuchen entre ellos y para que hagan ese tipo de propuestas y críticas también, que también hacen críticas, claro. Propuestas y críticas, es decir, y para que podamos escuchar lo que dicen, ¿no? Entonces, formalizar ese vehículo de comunicación, porque al fin y al cabo los órganos de gobierno son un vehículo de comunicación, no es otra cosa. De una forma ordenada, desde luego que potencia muchísimo que todas las inquietudes y los sentimientos, de todos y cada uno de los miembros de la familia se expresen en el órgano correspondiente. Entonces, esta es la ventaja principal y lo que hacemos porque la comunicación cada vez se modere mejor y que la comunicación sea constructiva. Trabajar muchísimo la comunicación constructiva dentro de los órganos de gobierno. Es decir, hay mucho temario pendiente y mucho tema que trabajar. En vuestro caso ha sido, por lo que veo, una fortaleza, ¿no, Sí, José Juan? pero es un tema que siempre, lo acaba de decir, es un tema que siempre está pendiente, nunca comunica suficiente. Eso siempre es mejorable, ¿no? Bueno, nosotros, pues sí, también. Nosotros lo que nos va muy bien es juntarnos para comer y hablar. Y entonces, en ese ámbito sí también se comunica bien, ¿sabes? Al margen de los órganos del Consejo de Familia y los órganos que tenemos para comunicarnos. Pero yo creo que eso es labor ya de los jóvenes. Un poco para motivar más a los primos. Nosotros tenemos que jugar un papel, tenemos que quedarnos en segundo término un poco, creo, ¿eh? O sea, cada empresa tiene una idiosincrasia y una forma de entender y una psicología, ¿no? Pero el papel de los mayores es tirar un poquito atrás, dejar de ser protagonistas, ponernos en un asiento de atrás y que los jóvenes... Estoy convencida de que eso que ha definido además Eduardo, que es la generosidad, sí. Es uno de las claves más importantes, porque todos al final, después de vivir trayectorias empresariales de 30, 40 años en nuestras empresas familiares, pues creemos que solamente nuestra manera de gestionar es la válida. Y cuando vienen épocas diferentes, obviamente hay que dejar paso a nuevas ideas y a intentar un poco pues quedarnos con la esencia de lo que funcionó bien, pero estar abiertos a una transformación, ¿no? Pero si de alguna manera habláramos de un consejo que daríais vosotros, y esto va una pregunta para todos, ¿qué consejo daríais para todas las personas que nos están escuchando? ¿Dónde tendrían que poner el foco en el momento tan crítico como es el momento de la transición o de la planificación, como tú has dicho, Ángeles,
de generación en generación de la empresa familiar. ¿Qué consejo? ¿Dónde pondrían el foco? Pues yo creo que merece la pena. Hay distintas empresas familiares y tamaños y depende de la situación en que se encuentre cada cual, obviamente, ¿no? Pero yo creo que merece la pena, por el bienestar de la familia y de la empresa en su conjunto, dedicar recurso y persona responsable a tratar de estos asuntos. Hacemos muchas reuniones, vienen asesores, indudablemente te ponen un plan, te ponen deberes, A, B, C, y hasta los 6 meses después no te has visto los papeles. En fin, es que esto es así. Si no hay un órgano y una persona responsable de la familia, si es posible o no, de motorizar estas cosas, van al cajón. Entonces, para mí un consejo sencillo, desde luego, y un foco. Para mí el foco es implantar el Consejo de Familia. Si las empresas aquí presentes no tienen Consejo de Familia, con más o menos pretensiones, con asesor o sin asesor, desde luego un órgano institucional para charlar con un orden del día, porque está bien charlar en el bar o en la comida o charlar en este sitio, en el otro, pero hay ciertos temas que hay que institucionalizar en el Consejo de Familia, ¿no? Entonces, es relativamente sencillo, es poner una agenda y distintas reuniones de Consejo de Familia. Y si podemos también, y tenemos recursos para ello, una persona responsable. ¿Cómo es posible que los accionistas, y estamos hablando de la continuidad de la empresa familiar, la empresa no tiene dinero para nombrar a una persona responsable? Esto no es creíble, señores. No es creíble que no haya una persona responsable de motorizar estos asuntos. No puede ser el director financiero, porque es lo típico, no puede ser el asesor fiscal, porque también es lo típico, el asesor fiscal. Una persona responsable, señores. Y yo me quedaría, se dan los primeros pasos para ir comenzando y luego ya la dinámica pues te enseña cuál es el mejor camino para cada una de las empresas. Bueno, yo estoy con el micrófono, sí, vale. Yo creo que lo primero es planificar. Hay que hacer un plan y tener claro las acciones a realizar. Si tenemos el plan, consensuarlo, que lo tenga claro todo el mundo. Y a partir de ese momento ir ejecutando. Hay un consejo importantísimo. Si te vas, te vas. No puedes quedarte haciendo tapón, porque el que viene detrás se queda así mirando y te pues hazlo tú. Es decir, hay que irse yendo, hay que ir pasando al segundo término. Tú lo has dicho hace un momento, los que llevamos 40 años ejecutando una serie de acciones en una empresa, nos cuesta irnos. Oye, ¿y hacéis? Yo recuerdo que empecé, cuando desaparecí de la organización directa de la empresa, subía todas las semanas un par de veces a ver a mi sustituto cómo iba haciendo cosas. A la quinta semana le preguntaba cosas y no, ya está. Oye, ¿y habéis hecho? Sí, ya está. Y al final digo, estoy haciendo el ridículo. Si es que yo aquí, este señor lo hace mejor que yo. Me tiene a su disposición y sabe que el móvil lo tiene para lo que quiera, pero yo en segundo término. Porque si no, estamos taponando ese relevo y nos tenemos que ir. Y luego jugar el papel de embajador, pues mira lo que estoy haciendo yo aquí, pues trabajos de embajador y por supuesto a los comités de estrategia hay que estar, evidentemente, y dar la opinión. Pero la ejecución, ir dándoles protagonismo a los que entran nuevos, porque si no, no se produce el relevo. Es importante organizar esto que acabas de decir. Hay que planificarlo. Efectivamente, eso está claro. La planificación yo creo que es clave. Escribirlo y consensuarlo, es un pacto. Ahí tiene que haber un pacto familiar y en el que todo el mundo tenga claro, lo primero, lo que he dicho antes, qué es lo que queremos preservar. Y lo que queremos preservar es la empresa. Ya está. Juan, Cristina, vosotros, ¿qué consejo daréis a los que están aterrizando ahora también o están al menos viviendo esta experiencia de integrarse posiblemente o que estás ya ejecutando el papel de líder?
a la empresa familiar? ¿Qué consejos daréis a esas personas? Bueno, yo añadiría y quiero poner el foco otra vez en el accionista responsable, el futuro accionista responsable que somos nosotros, ¿no? Las futuras generaciones, porque muy bien, en principio nos estamos formando y lo estamos viendo desde casa, ¿no? Pero lo digo porque al final somos primos, cada uno va por su lado o estudia una cosa que es un poco diferente a lo que puede estar relacionado con la empresa familiar, pero creo que es importante formar al accionista, al futuro accionista, para que pueda conocer qué se espera de él, cómo tiene que actuar ante un posible conflicto, ¿no? futuro y que, y que puede participar y cómo puede aportar. Es decir, no, es que ya no he estudiado esta carrera, entonces ya no sirvo para, ¿no? Ya no sirvo, ¿no? Ya no puedo trabajar. No. Tú vas a tener un papel fundamental en el futuro. Entonces tienes que estar al día y se va a esperar de ti y eres alguien importante. Entonces quería poner el foco ahí. Muy importante, muy importante. ¿Y tú, Juan? Bueno, yo diría que lo importante que es la comunicación tanto entre generaciones como entre la gente de la misma generación y que mantengan la visión de lo potentes que podemos ser las empresas familiares si la comunicación es buena y si todos entre generaciones nos ponemos de acuerdo, porque la visión puede no ser exactamente la misma, pero si todos ponemos de nuestra parte podemos tener la misma visión y esto es súper potente y hay que aprovecharlo. Yo creo que eso es tener esa idea clara y aterrizarlo comunicándonos muy bien entre generaciones y entre los de la misma generación es fundamental. Y para terminar, una rápida mirada a la responsabilidad corporativa. Ambas empresas estáis dedicando recursos a este asunto. Los jóvenes, los menos jóvenes, los más jóvenes, mejor dicho. Sí. ¿Pensáis que las nuevas generaciones le dan mayor importancia a este asunto, a la responsabilidad corporativa? José, Juan, Ángeles, ¿cómo ha evolucionado la gestión de la responsabilidad corporativa? ¿Empiezo? Bueno, desde hace bastante tiempo realmente nosotros estamos potenciando desde el Gobierno corporativo el área de responsabilidad corporativa y comunicación, es decir, la responsabilidad corporativa o sostenibilidad o responsabilidad social corporativa, como se llamaba hace 15 años, ha evolucionado enormemente en la sociedad y en las empresas. Ahora es una obligación, ahora ya no es una opción, pero además es que es por ley. O sea, no es que además algunas tenemos que presentar la información no financiera, el estado de información no financiera de las empresas, y lo llevamos haciendo ya 3 o 4 años. Por lo tanto, es una necesidad que estamos impulsando desde todos los puntos de vista, el punto de vista medioambiental, el punto de vista social y el punto de vista de la gobernanza. Específicamente nosotros estamos poniendo el foco en la gobernanza, porque de hecho las empresas familiares llevan trabajando ya en su ADN y desde hace mucho tiempo pues, el aspecto social del cuidado al empleado, el cuidado al proveedor, en fin, y a todos sus grupos de interés, como he resaltado antes, es uno de los valores principales de la empresa familiar. Es decir, que la parte social de los ESG, la empresa familiar yo creo que lo tiene en su propio ADN desde hace tiempo, y la parte medioambiental no tanto como la ley exige ahora, pero desde luego sí que se ha avanzado muchísimo en la parte medioambiental, ¿no? Desde luego ha dado un impulso en los últimos años tremendo en las empresas familiares, aunque creo que ya contábamos con un punto de salida muy relevante y desde luego va a seguir siendo así, porque va a ir a más desde todos los puntos de vista, y sobre todo un punto de vista preocupante, que es el burocrático, que es desafortunadamente en algunas ocasiones las leyes nos están llevando a un punto burocrático de no retorno, que es posible que incluso imposibilite el avanzar en realidad, ¿no? Simplemente por el mero hecho de estar cumplimentando la cantidad de papeles que hay que hacer para todo este tema ESG, ¿no? Pero desde luego, en el fondo de la cuestión es un impulso tremendo que nos lleva
nos lleva por un camino de no retorno, el medir los impactos que tiene la empresa en la sociedad en su conjunto, los medioambientales, los sociales y los de gobernanza, y hacia ahí vamos. Y hacia ahí también están empujando mucho a la gente joven, ¿no?, que ahí se incorpora a la empresa. Totalmente. Esto hoy es decir, no se puede entender una empresa sin responsabilidad social corporativa, ¿no? Ya no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego está todo el tema, nosotros las empresas de manufactura pues tenemos todo el tema de la sostenibilidad, la utilización, el reciclaje, todo esto. Esto Juan puede hablar mucho más que yo, que es porque son los retos que hoy tenemos las empresas, son los nuevos retos que tenemos, al margen de seguir creciendo, vender, todo esto, pero todo esto hay que hacerlo bien. Es decir, nosotros, lo habéis visto en el vídeo, estamos... Coméntalo tú. Que sí. Bueno, y aparte de ello, también, como comentaba Eduardo antes, nosotros, yo creo que lo principal que hemos hecho o que hemos hecho la generación joven nosotros en nuestra empresa es poner el punto de partida y ordenarlo, porque hay muchas cosas que ya se estaban haciendo antes, ¿no? Que los muebles duren 10 años, que nuestros muebles duren 10 años, no hay nada más sostenible que eso y lo llevan haciendo ellos toda la vida. 30. Pero hay que comunicarlo, o 20 o 30, pero hay que comunicarlo, hay que poner en valor ese tipo de acciones. Luego hay que certificarse, que es importante pasar las auditorías, que eso pues, es burocracia y es pesado, pero hay que hacerlo. Y luego hay que hacer más cosas. Es decir, hay que decir, oye, ¿por qué no cambiamos esto? ¿Por qué esto no puede ser reciclable o reciclado? ¿Por qué? ¿Por qué no limpiar nuestra huella de plástico? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues nunca hemos hecho los embalajes así. Pues nosotros tenemos que plantear un poco los retos estos para que vayan teniendo lugar. Pero yo creo que también es poner en valor y comunicar bien lo que ya hemos hecho. Muy bien, pues yo creo que damos por finalizada la charla con ellos, si bien podemos dar paso a las preguntas del público y nada, y aquí yo creo que sí, que salvo que Cristina quiera comentar algo al respecto de la parte de responsabilidad social corporativa. Bueno, básicamente sobre lo que estaba diciendo Juan, que creo que es importantísima esa comunicación, creo que, como decía Ángeles, lo llevamos nosotros, las nuevas generaciones, en nuestro ADN, el hecho de mirar con ojo más crítico, ¿no? También a cómo lo está haciendo la empresa familiar, pero estáis reciclando, pero estáis siendo sostenibles. Entonces, siempre para poder mejorarlo, pero sí es verdad que se estaba haciendo ya algo antes, ahora nosotros nos damos mucha cuenta por las redes sociales, por todos los medios de comunicación, que queremos ser más transparentes, que nos preguntamos la ética que hay detrás de las cosas que se hacen en la empresa, y todo eso tiene un impacto fundamental en la sociedad y para el resto de personas que nos están viendo, que no tienen que ser clientes directos, ¿no? Pero qué valor aportamos a la sociedad. Entonces son cosas que nos tenemos que plantear y tenemos que comunicarlas y transmitirlas. Así es, totalmente relevante y donde hay que poner el foco, indudablemente. Pues nada, damos paso a las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Eduardo, o por allí, ¿dónde está el micrófono? No sé si... Venga, pues como tienes buena voz, Eduardo, se te escucha. Pues en mi caso está fácil, porque yo soy la presidenta del Consejo de Familia y la presidenta del Consejo de Administración. Tiene su intríngulis. No. Tiene su intríngulis porque yo creo que el ADN, los valores, y que un miembro de la familia establezca las relaciones y se ocupe y motorice las relaciones entre Consejo de Familia y Consejo de Administración y tenga en cuenta las inquietudes de lo que se ha hablado en el Consejo de Familia, no solo para transmitirlo al Consejo de Administración, sino en el día a día, en la gestión también, en alguna de las ocasiones, de saber por dónde va la cosa. Es decir, como estás en ambos órganos, indudablemente tienes una capacidad de dilucidar, ir por un lado o ir por otro, ¿no? Entonces, en este sentido, las comunicaciones las establece el área de gobierno corporativo, que es el que ordena la agenda del Consejo de Familia según un plan anual,
y ordena también la agenda del Consejo de Administración según una planificación anual. ¿Por qué? Porque en base está el protocolo. El protocolo me dice cuáles son las funciones del Consejo de Familia, me dice cuáles son las funciones del Consejo de Administración, y el área de gobierno corporativo, con la visión general de puesta en marcha del protocolo, indudablemente no se le escapa detalle en ese sentido. El Consejo de Familia trata los temas que el Consejo de Familia ha decidido que deben de tratar, y además los trata sí o sí durante todo el año. Y el Consejo de Administración trata los temas que sí o sí obligatoriamente debe tratar, y los trata durante todo el año, aparte de los extraordinarios. Entonces, las relaciones las establece el secretario del Consejo, director adjunto de Family Office, en el área de gobierno corporativo, para que fluyan entre ambos órganos, y también se ocupa del comité de primos. Es decir, el círculo está gestionado en el mismo sitio. Bueno, en nuestro caso yo creo que es mejorable, te lo digo sinceramente, ¿eh? Nosotros, pues hombre, reunimos al Consejo de Familia, tratamos de implicarles, pero es bastante informativo. Creo que debemos mejorar ese aspecto para involucrarles más y para tal, porque al final es como una rendición de cuentas. O sea, aprobamos los datos, pues mira, esto es lo que el CEO presenta, los números trimestralmente, hacemos un poco análisis de todos los hitos o todos los retos que tiene la empresa, pero entiendo que la relación entre el Consejo de Administración y el Consejo de Familia debería ser más fluida en nuestro caso. Es una crítica y debería ser más para involucrar más a los miembros del Consejo de Familia en las decisiones del Consejo, ¿eh? Porque muchas veces se queda como una mera información. Mira, ahí tenéis lo que hemos hecho y ya lo sabéis, y ya está, ¿no? Cosa que creo que es mejorable en nuestro caso. ¿No es así, Juan? Bueno, puede ser, sí. La verdad es que hay que fomentar que la información vaya en los dos sentidos. Normalmente la mayor parte va en un sentido, es decir, en informar las decisiones del Consejo de Administración al Consejo de Familia. Las sugerencias, obviamente, siempre son bienvenidas. Lo que tenemos que hacer probablemente es fomentar que haya más, es decir, y que la gente no solo sepa lo que hacemos, sino que también participe más o dé más ideas, que es algo que vosotros sí que habéis comentado, que aquí pasa, pero podríamos fomentarlo más. Yo creo que un poco lo que comenta Eduardo, Lidia. por dar un aporte, yo recuerdo en una ocasión estuve en una charla de Iván Lasberg, que es uno de los grandes estudiosos, consultores de empresa familiar, y decía que el reto importante es que el líder de la empresa, por así decir, la última persona que termine decidiendo, sea un líder familiar y empresarial, que sea el gran reto de las empresas familiares, que aborde los dos planos del liderazgo en familia y en empresa y consiga de alguna manera enlazarlo, porque hay veces que tenemos gente preparada académicamente a nivel de gestiones extraordinaria, pero luego puede ser que no tenga la habilidad de hacer que la familia se una a ese reto empresarial. Es muy difícil tener todas esas cantidades de atributos o de cualidades, es tremendamente difícil, pero si no, pues como estamos aquí aportando, la integración de los diferentes órganos de gobierno pueden al menos, si no existe la persona que aglutine todo ese liderazgo familiar empresarial, que se vaya encaminando para poder conseguirse, porque a veces es complicado tener ese líder de ambos sistemas, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, muchas gracias primero por tanta información. Ay, se han solapado. Y tantas cosas que tenemos que hacer para, digamos, que las cosas vayan bien. He aprendido que tenemos que planificar, que tenemos que formar hasta el nivel de ingenieros, másters, idiomas. He aprendido que hay que comunicar y ya no digamos todas estas, digamos, actividades de tener un buen consejo familiar, el protocolo, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto es magnífico, pero yo me gustaría poner un contrapunto a esto, pequeño, ¿eh? No voy a ir en, me parece magnífico todo lo que habéis dicho y creo en ello. Pero si nos planteamos por qué existen todas estas empresas familiares que vemos aquí, la mayor parte de ellas existen no porque hubiese un ingeniero con idiomas y tal en su momento, o porque hubiese ya de origen tener un consejo familiar.
es porque había un emprendedor. Y entonces, cuando hablamos de hacer que nuestras empresas perduren, hay también un enfoque que sería, oiga, yo voy a buscar a ver aquí en mi familia quién puede ser el emprendedor, porque mi empresa va a durar más si, digamos, le doy cancha a uno que tiene vocación de emprendedor. Es decir, vocación de cambiar cosas, de meterse en nuevas actividades, etcétera, etcétera. Claro, cuando las empresas están establecidas, son grandes y tal, pues todo orientamos a conservar. Yo recuerdo que hubo me parece que era un congreso de la empresa familiar hace años, aquí en Alicante, y creo que era el Congreso Nacional. No sé si era a los 25 años, no me acuerdo en cuál de ellos, vino un responsable del grupo francés que, digamos, es el que tiene pues de Decathlon, cantidad inmensa de negocios. Y decías, oye, ¿cómo han surgido estos negocios? ¿Es porque la familia intentaba conservar lo que ya tenía? Pues no, es porque ayudaban, aunque veían que tenía ciertas cualidades de emprendedor, a montar otra cosa nueva. Bueno, comento esto para poner un contrapunto a todo lo que habéis dicho y saber si os habéis planteado alguna vez decir, oye, mira, aquí en mi negocio veo que este muchacho quizá no tiene los títulos y tal, pero sí que es un emprendedor. Oye, ¿por qué no le doy un trocito de mi actividad o le fomento que haga alguna otra cosa? A ver si funciona. Esta sería la pregunta. Entiendo que va un poco eso, como contrapunto. Bueno, yo creo que no es un contrapunto. Yo creo que aquí hemos hablado de pasión, ¿no? Y hemos hablado de ganas de hacer cosas en la empresa familiar, ¿no? Entonces, evidentemente, por mucha formación técnica que se tenga, si eres un frío burócrata sentado en una mesa, la empresa se va a ir a hacer puñetas, eso es evidente, ¿no? La pasión, eso forma parte de nuestro ADN en las empresas, porque hoy en día plantearse mantener una empresa es cerrarla. Estamos hablando, si no creces te estás muriendo, ¿no? O sea que estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Evidentemente hay que tener una formación técnica y hay que formalizar es decir, y cada día más, ¿no? Porque con todas las nuevas tecnologías y todo esto es importantísimo que haya un aporte técnico, pero la pasión por tirar para adelante, eso es evidente, eso es sine qua non para una empresa. No sé si claro. tú tienes algo que decir. Bueno, estamos hablando en el plano de planes de continuidad en el plano familiar, pero indudablemente la empresa no puede continuar si dentro no hay un ADN emprendedor y obviamente se ajusta a los tiempos, a la digitalización, a la transformación de la sociedad y a emprender, por supuesto que sí. Es absolutamente necesario un cachito de los consejos para los planes de continuidad es que potenciar el emprender es sí o sí, es decir, eso es una obligación. En nuestro caso, nos constituimos en empresa holding, entonces cada uno de nosotros o cada una de las ramas familiares tiene ocasión de emprender anchas Castilla, es decir, no tiene que pedir permiso al otro para, tengo esta idea de negocio, quiero hacer esto o lo otro, entonces puede emprender libremente dentro de su empresa holding, ¿no? Es decir, es también una forma de liberar determinadas necesidades que tú tengas en el ámbito personal o familiar dentro de tu empresa holding para poder emprender otro tipo de negocios que quizás luego pueda interesar o no a la empresa o le puede interesar a otros miembros de la familia. Bueno, buenos días. Buenos días. Yo quería hacer dos preguntas que se me han quedado antes en el aire cuando estábamos hablando.
estáis gestionando la empresa durante X años, 4 hermanos, ¿no? Y en un momento determinado buscáis un asesor externo para que os ayude, ¿no? Sí. ¿Por qué decidís ahora que sea un CEO? Y la segunda pregunta es, si estamos buscando a los mejores formados, ¿por qué CEO de la familia y no CEO externo cuando hay más profesionales? No os quería que no estés formado. Sí. Bueno, nos conocemos mucho. El que está hablando es un gran empresario, ¿sabéis? No sé si conocéis a Lehop. Sí. Pues ahí lo tenéis, a Lehop. Un miembro de la familia, o sea que hay que quitarse el sombrero. Y de nuestro pueblo, que por eso... Además es orgullo paisano. también. 4 hermanos porque nosotros ya los 4 ya teníamos el asesor externo cuando estábamos los 4, no para hacer el cambio. Durante muchos años hemos tenido a alguien que nos arbitrara a nosotros mismos, por lo que he dicho antes, ¿no? Para autocontrolarnos, ¿no? Hombre, sí que está claro, a la segunda pregunta, sí que está claro que si tienes en la familia alguien que cumple las condiciones, nosotros consideramos que por motivos de todos los intangibles que tiene la empresa familiar, por los motivos de los valores que tiene la empresa, por motivos de continuidad a largo plazo, es mejor que sea de la familia si cumple las condiciones que si buscas a alguien de fuera. Porque buscas a alguien de fuera y, hombre, hay que hacer un gran trabajo para motivarlo, para tal, y se te puede ir o no puede cumplir las expectativas si tú quieres. Con esa vacuna un poco la tienes con un miembro de la familia. Repito, Raúl, si cumple las expectativas, claro, si cumple las condiciones, si todos vemos que es el perfil que necesitamos y si tiene una capacidad de liderazgo para poder llevar esto adelante. Y esto, en nuestro caso, aquí lo tengo, ¿no? Ha sido así, ¿no? Pero bueno, está claro que son casos particulares. Tú dices, bueno, ¿por qué no lo busco fuera? Pues porque lo tenía dentro y cumplía las condiciones, ¿no? Eso es, ¿eh? Lo veo así, ¿no? No sé. En una de las clases de la universidad, por aportar también un poquito, yo recuerdo perfectamente, y no viene de mi experiencia, sino de libros que leía, donde de alguna manera lo inteligente en una comunidad de hermanos o de primos es que si todos al final tenemos intereses en esta empresa o la gallina de huevos de oro que tú has creado, tenemos que tener la suficiente generosidad para que si vemos que hay cualidades en otras personas, ya sean de la familia o no, dar el paso atrás para poner a la persona que mejor haga el papel que lleve a la evolución de la empresa a mayor éxito. Qué poco inteligente es a veces por parte de una comunidad de hermanos o de primos luchar por el poder si a lo mejor el que tengo al lado va a ser el que me haga a mí ser más exitosa y voy a beneficiarme como accionista, como empleado de esa buena marcha del negocio, ¿no? ¿Por qué no en un momento determinado, y efectivamente siempre y cuando no cumpla alguien de la familia ese rol, pues contratarlo exteriormente? Ahora bien, es cierto que la familia, la empresaria, pues tiene unos valores, tiene una pasión por el negocio, tiene una involucración, un compromiso que es difícilmente comparable con lo que en ocasiones también los hay externos, pero que aporta una adrenalina, pasión, entusiasmo, confianza, compromiso, que es difícil a veces conseguirlo en los externos, pero que hacen su papel. Con lo cual, al final, volvemos a lo del inicio, las estructuras. Tú, en el Consejo de Administración, con tus valores, tu pasión, tu ilusión, puedes estar marcando la estrategia de la empresa y un CEO externo aportar la parte profesional, con lo cual volvemos a lo que hemos hablado. Las estructuras en las empresas hacen longevas a las empresas familiares y ninguno es excluyente. Pueden participar ambas partes, la parte profesional externa y la que tenga con éxito que lleve con éxito la gestión, la parte familiar, valores, armonía, todo lo que hemos hablado, buena comunicación, etcétera, etcétera, por el bien de la continuidad a largo plazo de la empresa. Y qué importante lo que ha dicho, por terminar ya con lo que ha dicho Ángeles, a veces invertimos cantidades ingentes de dinero en instalaciones,
en personal, en muchas cosas, y no paramos a invertir en alguien que su único rol o su único papel en la empresa sea preservar el legado familiar y organizarlo bien para su continuidad. Y puede ser que estemos únicamente apalancados, ¿no?, en la supervivencia de la primera generación fundadora y que con él termine la empresa. Eso es lo que no quisiéramos, yo creo, que ninguna empresa familiar. Lo que demuestran estas dos grandes empresas, que por eso están aquí hoy, porque han conseguido superar generación tras generación pues la figura del emprendedor, y cómo como intraemprendedores están haciendo que la empresa pues continúe a largo plazo, que es el objetivo claro de cualquier empresa familiar. Así que yo creo que con esto terminamos. No sé si ha quedado alguien pendiente. Sí, perdón. Gracias. Victoria. Gracias, Nunci. Dos preguntas, pero muy cortas. Una es para María Ángeles, saber si en su protocolo familiar también tenéis excluido a los políticos. Y la otra es para José Juan. José Juan, ¿nunca os habéis planteado con esta medida tan drástica de exclusión de los políticos que quizás os estáis perdiendo talentos? Si estáis dispuestos a contratar una persona externa, ¿por qué? Si el talento está en un político, porque lo dice el protocolo, no se puede contratar. Gracias. Pues, un familiar político. La verdad que la contratación de políticos, es decir, de familiares políticos o cónyuges, siempre es uno de los temas de más debate dentro del Consejo de Familia. Ya no lo es, pero es uno de los temas típicos de debate de si entran, si no entran. Y todo lo que acabas de decir, pues tienes muchísima razón, ¿no? Es verdad que, por un lado, ¿por qué vas a excluir a profesionales que pueden formar parte de tu familia política si realmente lo son? Y la otra parte es que realmente pues, hay problemas, ¿no? Antes o después suele haber problemas con la contratación de políticos y suele ser un conflicto más en ocasiones, ¿no? Definitivamente en nuestro protocolo no hay familiares políticos, no pueden entrar familiares políticos directos a trabajar en TM. No voy a decir que es un asunto que nos ha surgido la oportunidad de que así sea, pero no hay familiares políticos y no estamos por la labor de que familiares políticos entren a trabajar, porque es un germen futuro de posibles problemas. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que los protocolos son abiertos, que se pueden cambiar. Claro. Se pueden cambiar y se pueden revisar y, bueno, es un tema abierto. Pero nosotros, yo te cuento nuestro caso, lo que analizamos en su momento, pues un poco por higiene. Todos los primos son jóvenes, no tienen una estabilidad familiar clara. Decidimos no poner los políticos que no entraran en la empresa a trabajar. Pero bueno, eso es un tema que nosotros decidimos así, pero que no. Es verdad que se puede perder talento, esto es así, claro. Pero hay que ponerlo en la balanza y lo valoramos así nosotros, ¿no? Nada más, eso es el pacto que nos dimos, ¿no? Y así lo decidimos, aconsejados por una asesoría externa, porque tampoco fue una decisión de estos no. Mira, estos, los protocolos, y en la mayoría de protocolos se están haciendo así, yo no sé. Pero que repito que eso es un tema abierto, que cada uno en su empresa puede establecer las normas que determine, no hay ningún problema. Rafael. En primer lugar, darle las gracias a EPA y especialmente a Sabadell por hacer posible este encuentro. Pégate un poquito más el micrófono en la boca, por favor, Rafael, que se te escucha poquito. Así, mejor. Vale, gracias. més propet, vale. Por hacer posible este encuentro
que es muy enriquecedor. Y además de todo esto, pues creo que ha valido la pena escuchar a todos. A mí me ha enriquecido, a pesar de que tengo mucho trayecto, mucho recorrido, y voy nada más a decir una cosa sencilla, que la dije en el año 77, formando parte de una comisión de los pactos de la Moncloa, al ministro don Enrique de la Mata, negociando con los sindicatos y todos, los 45 días de tal, y ya que se hacía todo el cambio, digo, pues vamos a cambiar también la empresa paternalista por una empresa democrática. Bueno, una discusión que al final le dije yo, ministro, don Enrique, lo primero que hay que hacer aquí es que usted decida quién es el propietario de la empresa, porque yo ya no sé si soy el propietario o son los trabajadores. Porque analizando los 45 días, en aquellos momentos, yo me inicié de empresario en los años 50, pues sacando la cuenta mentalmente, 45 días por 200 y pico trabajadores, digo, aquí la empresa, y aquí nosotros en la empresa familiar, para mí lo más importante es tener proyecto. Y no solamente la empresa, sino además cada familia. Porque si no hay proyecto, en cualquier momento puede turbarse. Y para mí es la experiencia que la estoy viviendo, la he vivido, y a mí me dicen, dice Yayo, pero si tú no ves que proyectes, digo, proyectes. Es que lo primero que hay que saber uno es dónde quiere ir, claro. Pues por saber si se desvía en el camino o no. Bueno, pues quería darles las gracias, sobre todo a EPA y al Banco de Sabadell, que nos hace posible estos encuentros. Muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que tenemos que agradecer muchísimo el que nos hayan compartido sus experiencias dos grandes empresas, por su longevidad y por su buena gestión y viceversa. Y creo que hemos aprendido todos mucho, nos han aportado mucho valor. Ojalá pudiéramos estar aquí hablando infinitamente, pero creo que ya, Juanjo, ¿verdad?, nos toca marcharnos. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias.